Capítulo 1. El jardín secreto. Cuando el sol empezaba a ponerse sobre las ondulantes colinas, un grupo de niños exploraba los bosques de las afueras de su pequeña ciudad. Habían oído hablar de un jardín mágico en las profundidades del bosque y su curiosidad les había conducido hasta allí. Siguiendo un camino serpenteante entre los árboles, pronto tropezaron con un claro distinto a todos los que habían visto antes. En el centro del claro había una enorme puerta hecha de enredaderas retorcidas y joyas brillantes. Encima de la puerta había un cartel que decía: «Bienvenidos al jardín de Gab». Los niños abrieron la puerta de un empujón y, para su asombro, se encontraron en un exuberante jardín lleno de plantas altísimas y frutas y verduras de gran tamaño. De repente una voz retumbó detrás de un arbusto cercano: «Bienvenidos, jóvenes, a mi jardín». Los niños saltaron de sorpresa, pero pronto se dieron cuenta de que la voz pertenecía a un simpático gigante llamado Gab. Salió de entre los arbustos, sobresaliendo por encima de los niños y sonriendo cálidamente. Gab les dio la bienvenida a su jardín secreto y empezó a contarles historias sobre cada una de las plantas y su origen. Los niños quedaron hipnotizados por sus historias y pasaron horas explorando el jardín y maravillándose con las maravillas que les rodeaban. Cuando el día se hizo noche, los niños se dieron cuenta de que era hora de volver a casa. Gab se despidió prometiendo enseñarles más cosas de su jardín la próxima vez que vinieran. Mientras caminaban de vuelta por el bosque, los niños se sentían agradecidos por la increíble experiencia que acababan de vivir. Estaban impacientes por volver al jardín de Gab y ver qué otros secretos escondía. Capítulo 2. Explorando las enormes verduras. Al día siguiente el grupo de niños volvió al jardín de Gab, ansiosos por explorar más de sus maravillas. Gab los recibió con una cálida sonrisa y los llevó a recorrer el jardín. Les mostró altísimos tallos de maíz que llegaban hasta el cielo y enormes calabazas que parecían pesar tanto como un coche. Los niños se asombraron del tamaño de las hortalizas y no pudieron evitar soltar una risita al comparar los tomates gigantes con pelotas de playa. A continuación, Gab condujo al grupo a un campo de zanahorias tan largas que apenas se veía la parte superior. Animó a los niños a coger unas cuantas y les enseñó a arrancarlas de la tierra sin dañarlas. Mientras seguían explorando, los niños vieron hileras de lechugas tan grandes como piscinas y coles tan anchas como casas. Gab les contó la historia y los usos de cada planta, y los niños escucharon absortos. Cuando el día llegaba a su fin, los niños se despidieron de Gab y prometieron volver pronto para seguir explorando su asombroso jardín. Se marcharon agradecidos por la increíble experiencia y con ganas de ver qué otras maravillas les deparaba el jardín de Gab. Capítulo 3. El cuento de los tomates parlantes y el increíble laberinto de melones. En su siguiente visita al huerto de Gab, los niños se encontraron con una sorpresa especial. Gab les llevó a una sección del huerto donde los tomates estaban maduros y listos para ser recogidos. Al acercarse a las tomateras, los niños oyeron un leve susurro. Para su asombro, se dieron cuenta de que los tomates estaban hablando entre ellos. Los niños no daban crédito a lo que oían y estaban ansiosos por escuchar lo que los tomates tenían que decirles. Los tomates les contaban historias sobre sus aventuras en el huerto, desde esquivar orugas hambrientas hasta observar las estrellas por la noche. Los niños reían y escuchaban asombrados, encantados con las historias de los tomates parlantes. Después de pasar un rato con los tomates parlanchines, Gab llevó a los niños a un increíble laberinto de melones. El laberinto estaba lleno de altísimas paredes de enredaderas verdes y melones de dulce aroma. Gab retó a los niños a encontrar el camino hasta el centro del laberinto, donde les esperaría una sorpresa. Los niños aceptaron el reto con entusiasmo y se adentraron en el laberinto, cada vez más emocionados. Después de lo que parecieron horas, por fin llegaron al centro del laberinto, donde les esperaba una sandía gigante. Gab la abrió con su fiel cuchillo y los niños se zamparon la dulce y jugosa fruta, con la cara embadurnada de zumo de sandía. Al salir de Gab's Garden ese día, los niños no pudieron evitar sentirse agradecidos por las experiencias mágicas que habían compartido con su nuevo amigo. Sabían que volverían pronto para explorar más de las increíbles maravillas del jardín de Gab. Capítulo 4. Un trágico accidente. En su siguiente visita al huerto de Gab, los niños se sorprendieron al ver que el hermoso huerto que tanto les había gustado estaba desordenado.
Las hileras de plantas, antes ordenadas, estaban pisoteadas y muchas de las hortalizas destruidas. Gab se reunió con ellos con una expresión triste en el rostro y les habló de un trágico accidente ocurrido la noche anterior. Un grupo de animales salvajes se había colado en el huerto, atraídos por el olor de las frutas y verduras maduras. Habían arrasado el huerto causando estragos y destrozos. A los niños se les rompió el corazón al ver el jardín dañado y quisieron ayudar en todo lo que pudieron. Gab les enseñó a identificar las plantas que aún podían salvarse y las que ya no tenían remedio. Pasaron el día trabajando junto a Gab, retirando escombros y salvando lo que podían. A pesar de sus esfuerzos, algunas de las plantas estaban demasiado dañadas para salvarlas, y los niños no podían evitar la sensación de pérdida mientras trabajaban. Gab les consoló, recordándoles que incluso en medio de la tragedia, el jardín acabaría creciendo y floreciendo de nuevo. Cuando los niños salieron de Gab's Garden aquel día, sintieron un nuevo aprecio por la fragilidad y la belleza del mundo natural. Sabían que habían aprendido una valiosa lección sobre el poder de la naturaleza y la importancia de protegerla. Capítulo 5. Gab enseña la importancia de cuidar la tierra. Tras el trágico accidente, Gab el gigante llevó a los niños a dar un paseo por el bosque cercano. Mientras caminaban, Gab les habló de la importancia de cuidar la tierra y a todos sus habitantes. Les habló de cómo todos los seres vivos están conectados y de cómo las acciones de una especie pueden tener un profundo impacto en todo el ecosistema. Les mostró ejemplos de cómo la contaminación y la deforestación están dañando el planeta, y les explicó cómo los humanos pueden trabajar para revertir el daño. Los niños quedaron asombrados por la sabiduría y los conocimientos de Gab, y le hicieron muchas preguntas sobre cómo podían ayudar. Gab les habló de la importancia de reciclar, conservar el agua y la energía y reducir la huella de carbono. También les mostró cómo podían ayudar plantando sus propios huertos y apoyando a los agricultores locales que utilizan prácticas agrícolas sostenibles. Los niños escucharon atentamente y prometieron poner de su parte para proteger la tierra. Mientras caminaban de vuelta a Gab's Garden, los niños se sintieron motivados y responsables. Sabían que podían marcar la diferencia en el mundo y estaban entusiasmados por empezar a hacer cambios positivos en sus propias vidas y comunidades. Capítulo 6. El perdón de Gab. A pesar del trágico accidente en su jardín, Gab el gigante era un alma indulgente. Sabía que los accidentes ocurren y que los niños no habían querido causar ningún daño. En lugar de enfadarse o disgustarse, Gab aprovechó la experiencia para enseñar a los niños la responsabilidad y el perdón. Se sentó con ellos y tuvo una charla sincera sobre la importancia de reconocer los errores y asumir la responsabilidad de los propios actos. También les habló del poder del perdón y de cómo puede ayudar a curar incluso las heridas más dolorosas. Los niños se sintieron conmovidos por la compasión y el perdón de Gab, y prometieron ser más cuidadosos y responsables en el futuro. También aprendieron una importante lección sobre el poder del perdón y cómo puede acercar a las personas. Al final, el jardín de Gab recuperó su antiguo esplendor y los niños comprendieron mejor su lugar en el mundo y su responsabilidad de cuidar de la tierra y de todos sus habitantes. Capítulo 7. La promesa de proteger el planeta. La promesa de proteger el planeta. Tras sus experiencias en el jardín de Gab, los niños hicieron la promesa de proteger el planeta y a todos sus habitantes. Sabían que tenían la responsabilidad de cuidar la tierra y ayudar a preservar su belleza natural y sus recursos para las generaciones futuras. Los niños empezaron reciclando, ahorrando energía y agua y apoyando a los agricultores locales que utilizaban prácticas agrícolas sostenibles. También compartieron lo que habían aprendido con sus familias y amigos, difundiendo el mensaje de conservación y responsabilidad. A medida que crecían, los niños siguieron marcando la diferencia en el mundo. Algunos se convirtieron en científicos medioambientales, mientras que otros trabajaron para proteger especies amenazadas o promover prácticas de vida sostenibles. Pero fuera cual fuera el camino que tomaran en la vida, nunca olvidaron las lecciones que habían aprendido en el huerto de Gab y mantuvieron su compromiso de proteger el planeta y a todos sus habitantes. Y siempre que necesitaban un recordatorio de por qué hacían lo que hacían, recordaban su tiempo en el jardín con Gab el gigante, y se llenaban de un sentido de propósito y responsabilidad. Porque sabían que formaban parte de algo más grande que ellos mismos, algo precioso y frágil, y que tenían el deber de protegerlo.